Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Pero muy buenos días. Bienvenido a Imagen Noticias y por supuesto ha llegado el momento de informarle. La creación de empleos formales en México registró un descenso el pasado mes de mayo al disminuir 88%. El Senado de la República aprobó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. México es el primero de los 3 socios en ratificar el acuerdo. En la Ciudad de México es detenido el rector de la parroquia de Cristo Salvador. Es señalado como el presunto homicida del estudiante y diácono Leonardo Avendaño. Donald Trump baja el switch de las energías alternas. Su nuevo plan, llamado Energía Limpia Asequible, impulsará que las centrales termoeléctricas de carbón sean parte de un futuro limpio. Hola Paco, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. En Noticias Internacionales, el gobernador de California condenó el anuncio del presidente Donald Trump sobre el operativo para deportar a millones de indocumentados. Además dijo respaldarlos y los exhortó a defender sus derechos. Muy buenos días. En los deportes, México derrotó 3-1 a Canadá en su segundo partido de la Copa Oro. Además, la selección argentina muy cerca de quedar eliminada en la Copa América. Y hay buenas noticias en materia de salud. El Hospital Ángeles Lomas inauguró instalaciones de medicina nuclear para ofrecer diagnósticos más precisos y de menor tiempo para el tratamiento de enfermedades oncológicas, cardiovasculares y neurológicas. Más adelante, todos los detalles, quédese con nosotros. Bienvenido. Que se esclarezca lo que ocasionó todo esto, ¿no? Que eso es lo que ellos prometieron, ¿no? Que hagan su trabajo, pero repito, también que nos involucren para que pues estas cosas disminuyan, ¿no? De parte de nosotros como iglesia se otorga el perdón porque es bien sencillo explicarlo. Imagínate que de repente a cualquiera de ustedes llega una víbora y los muerde. Y la víbora se va, ¿y ustedes con qué se quedaron? Con el veneno, ¿no? Es el odio, el rencor, el resentimiento, ¿para qué lo queremos? Entonces que agarren a la víbora, ¿verdad? Pero hay que sacar nosotros el veneno. El cinismo absoluto. Él mismo estaba haciendo las gestiones para su propio perdón. Llega una víbora y te muerde. Esa víbora era el propio entrevistado. Fueron las palabras de Francisco Javier N., el sacerdote que ofició la misa en memoria del joven Leonardo Avendaño, quien apareció muerto la semana pasada dentro de su camioneta. Este sacerdote ayer fue detenido. Presuntamente está involucrado en el asesinato. Precisamente el sacerdote Francisco Javier estaba a cargo de la Iglesia de Cristo Salvador, en donde Leo era diácono. Hoy a las 10 de la mañana, Ernestina Godoy, la procuradora capitalina, ofrecerá una conferencia de medios para dar todos los detalles sobre esta detención. Ayer la familia de Norberto Ronquillo, el joven estudiante que fue secuestrado y asesinado hace poco más de una semana, demandó afuera de la Procuraduría Capitalina que se le permita a su representante legal tener acceso a la carpeta de investigación. Criticó que más bien se han enterado por lo que se ha filtrado y publicado en los medios de comunicación. Por más que se puede insistir en el debido proceso, en el respeto a los derechos humanos, todavía hay policías que les vale un comino, por decirlo menos. Agentes municipales en Huixtla, en Chiapas, fueron grabados cuando torturaban a una persona por poner en riesgo la seguridad nacional o algo parecido. Y es que el sujeto presuntamente había robado una motocicleta. Luego de la difusión del video, fueron detenidos todos los policías de Huixtla, incluidos algunos altos mandos. Se investigan actos de corrupción, homicidio y tortura. Son los métodos de investigación, son los nuevos métodos de investigación que tiene la policía mexicana. Ya lo sabes, son lo que aprenden cuando van a los cursos de la Policía Nacional en Francia o del FBI allá en Estados Unidos. En otros temas, el presidente López Obrador aseguró que las denuncias sobre las irregularidades en la compra de plantas productoras de fertilizantes por parte de Petróleos Mexicanos se iniciaron en la administración pasada, pero las autoridades optaron por no darle seguimiento. Incluso el mandatario recordó que él mismo inició las denuncias por la compra con sobreprecio de la planta Pajaritos en Coatzacoalcos.
El TLC, aquel logro de la administración de Carlos Salinas de Gortari, es cosa del pasado, por lo menos en México. Ayer el Senado aprobó el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Nos convertimos así en la primera nación de estos tres en ratificar el acuerdo. Ahora solo falta que las autoridades estadounidenses y canadienses hagan lo propio. Por su parte, López Obrador celebró la aprobación del TEMEC, pues dijo que mediante este se aseguran empleos e inversiones en el país. Y una vez les adelanto. Hace un par de semanas, durante una de sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador anunció que no acudiría a la reunión del Grupo de los 20 que este año se realizará en Osaka el próximo 28 y 29 de junio. Japón, el país anfitrión, lamentó la decisión. Uno de los funcionarios del país asiático consideró que es desafortunado no contar con la presencia del presidente de México. Confía en establecer un diálogo constructivo con sus representantes. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el titular de Hacienda, Carlos Ursúa, serían los representantes precisamente. El canciller Marcelo Ebrard se reunió ayer en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien le presentó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Al término del encuentro, Marcelo Ebrard detalló que 14 agencias de Naciones Unidas participan de manera activa en el acompañamiento de las distintas acciones para impulsar el desarrollo en la región. Ayer José Narro anunció su renuncia a la contienda por la presidencia del PRI a través de un video que difundió en sus redes sociales. El ex rector de la UNAM aseguró que el proceso interno del partido para renovar su dirigencia es una farsa, ya que el nuevo líder será Alejandro Moreno, quien cuenta con el apoyo de la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, e incluso el expresidente Enrique Peña. Narro explicó que la trampa está en el padrón de militantes que desmedidamente cuenta con nuevos afiliados en Coahuila, en la Ciudad de México, en Campeche y en Oaxaca, para favorecer al gobernador campechano con licencia. La verdad, señor Narro, usted no tenía ni la menor posibilidad de llegar. Perdóneme que se lo diga, usted es una persona muy respetable, pero así que hayas querido por los militantes, pues la verdad es que no. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo se crearon 3.983 empleos formales. Esta cifra representa una disminución de 88.2% respecto al mes pasado del año pasado. En ese entonces se generaron 33.966 empleos. Este fue el peor mayo desde el 2015, cuando se perdieron 7.455 empleos. Y esto ya es el colmo de los colmos. Una mujer de la tercera edad fue asaltada por este infeliz que aparece aquí en la pantalla brevemente. Mientras la rata huye, la mujer corre tras él pidiendo ayuda. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano. Paco, y en noticias internacionales, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump finalmente dio marcha atrás al plan de su predecesor Barack Obama, diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales termoeléctricas y forzar la transición hacia energías menos contaminantes. La nueva directiva, bautizada como Energía Limpia Asequible, se limita a incentivar la eficacia de este tipo de centrales de generación eléctrica para facilitar su mayor longevidad. Aseguraron que con este plan impulsarán nuevas tecnologías que pueden asegurar que las centrales termoeléctricas de carbón serán parte de un futuro limpio. Esta madrugada el estruendo de un helicóptero rompió la calma de la noche y el sueño de vecinos de las calles de la colonia Vallejo en la Ciudad de México. Esto luego de que la nave del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aterrizara en el cruce de Vallejo y la calle de Clave para realizar el traslado final de varios órganos humanos. Una vez aterrizados, los socorristas entregaron a un grupo de médicos los órganos consistentes en 2 córneas, 2 riñones, un hígado y un corazón, los cuales fueron llevados a bordo de una ambulancia del ISSSTE. Mire, más allá de lo que está pasando en el país, el PRI tiene y libra su propia batalla. La grilla por la presidencia nacional del partido orilló este miércoles a José Narro Robles a renunciar a su militancia, que era más de 46 años, así como su aspiración de dirigir el tricolor. El también exsecretario de Salud y exrector de la UNAM calificó el proceso como una farsa y aseguró que ya está arreglado que el nuevo líder será Alejandro Moreno. Le voy a decir una cosa. O sea, no es que no sea cierto. Por supuesto que en el PRI ya lo arreglaron, me queda claro que será Alito el nuevo presidente nacional del PRI, pero el señor Narro no tenía, tenía las mismas posibilidades de ser presidente nacional del PRI que yo de ser papa. Y mire que me lo han propuesto. Son evidentes las muestras de que existe un preferido de la cúpula del PRI, el candidato oficial de los gobernadores
y de quien fue, hasta recientemente, el jefe político del partido. Por si eso fuera poco, son groseros los indicios de intervención del gobierno federal en la misma dirección. Quien hasta hace algunos meses declaraba duramente en contra del candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. La renuncia de José Narro hizo eco en las filas del PRI. A través de su cuenta de Twitter, el exdirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, lamentó la decisión y adelantó que no acudirá a la votación interna del partido que se realizará el 11 de agosto en rechazo a las irregularidades del padrón. La periodista y directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés, también renunció al Partido Revolucionario Institucional. A través de Twitter, Pajés dijo que es inaceptable que se haya decidido entregar el partido a López Obrador. Por su parte, la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, escribió textualmente en su cuenta de Twitter: en el PRI nacional lamentamos la decisión de José Narro de renunciar a nuestro partido. Reconocemos su trayectoria, prestigio y sobre todo calidad moral y compromiso con México. Pero que le vaya bien y un abrazo. Y las viejas prácticas difícilmente se olvidan. Luego de que el PRI solicitara al INE validar el padrón que utilizará en las elecciones internas, el organismo electoral detectó 100.021 registros de militantes que son integrantes de otros partidos políticos, no existen en el padrón electoral o causaron baja. Esto quiere decir que están muertos o perdieron sus derechos político-electorales. Mire, los priistas pueden estarse enfrentando, se están desgarrando entre ellos, pero el presidente Peña, mire, le hace así. Vea usted esto, el bailecito del presidente Peña. ¡Ay, Dios! Soy su primer novio. ¡Ay, Dios! Su primer amor. ¡Ay, ay! Y callado, tímido, inocente. Tiene la mirada, le pongo la mano. Si te hago ese abrazo, me abraza y empieza a temblar. Temblar de miedo, diciéndome que no. De esta palapa para el mundo. Recorcho. Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es menor. Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. No sé qué decirle, mire, le puedo decir varias cosas. Primero, que para eso servía el Estado Mayor Presidencial, para no ver estas vergüenzas, ¿no? Segundo, que es la esperanza de cualquier mexicano de que usted también puede bailar, ¿no? También eso es evidente. Y la verdad es que esto es una burla más, ¿no? Es nada más la cara de contento que tiene y está bailando, y se ve que ya se había echado unos tequilas, lo cual es perfectamente válido. Pero yo no sé usted qué opine ahí en la casa, de verdad que, bueno, mejor pasamos a otra cosa porque la imagen me está turbando la memoria y la... Bueno, mientras tanto, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, advirtió que el organismo a su cargo está a punto de tomar decisiones drásticas para cerrar el año. Esto debido al recorte a su presupuesto 2019 que va a comenzar a impactar la segunda parte del año en caso de que la Secretaría de Hacienda les niegue los 600 millones de pesos que solicitó el instituto como ampliación presupuestal. Lorenzo Córdoba añadió que en el transcurso de la siguiente semana van a tener ya una respuesta definitiva. Y en la Cámara de Diputados, los dirigentes nacionales de los partidos de oposición rechazaron la propuesta de Morena y de sus aliados de reducir el financiamiento a los partidos políticos. Sentenciaron que el dinero público sería utilizado como un mecanismo de control en los procesos electorales. Dijeron que es inconcebible que una mayoría pretenda desmantelar las instituciones democráticas que le permitieron llegar al poder. Durante los foros de la reforma electoral y del Estado, el grupo parlamentario de Encuentro Social rechazó el pronunciamiento del presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien sostuvo que es necesario reflexionar sobre las coaliciones electorales entre partidos. El PES acusó a Cortés de tener una política de doble moral, ya que su partido se ha visto favorecido de dichas coaliciones, que simplemente son un derecho político electoral consagrado en las leyes de nuestra nación. Son preocupantes las cifras de desempleo en Durango. A nivel nacional, la entidad tiene los más altos índices, entre otras varias cosas. Al cierre del año pasado, el estado de Durango se ubicó en el tercer lugar de desempleo en el país. La entidad gobernada por el panista José Rosas Aispuro tenía un total de 769.768 personas clasificadas como población económicamente activa. Sin embargo,
31.568 no contaban con un empleo. Estas cifras establecieron una tasa de desempleo en Durango de 4.1 por arriba del promedio nacional, calculado en 3.4% de la población económicamente activa al cierre de 2018. La tasa de desempleo en Durango se incrementó al pasar de 3.4% en diciembre de 2017 a 3.8% en junio del año pasado, hasta llegar a 4.1% para el término de 2018. En contraste a las condiciones de desempleo en Durango, la entidad cuenta con un elevado índice de trabajo infantil calculado en 10.46% de la población de entre 5 y 17 años de edad. El modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establece que en Durango trabajan aproximadamente 47.457 menores y adolescentes en ocupaciones no permitidas. Para Imagen, David Vicenteño. ¿Qué está pasando en el mundo? Iniciamos en Estados Unidos. Aseguró que lanzará una operación para aumentar las deportaciones en familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión. Sin embargo, no aclaró si esa misión está relacionada con la amenaza del presidente Donald Trump de echar del país a millones de inmigrantes sin papeles. El director de funciones del Servicio de Migración y Aduanas, Mark Morgan, no reveló cuándo tendrá lugar la operación ni sus dimensiones. Y en California, el gobernador Gavin Newsom condenó enfáticamente el anuncio del presidente Donald Trump sobre el operativo de ICE para deportar a millones de indocumentados. Además, advirtió a las personas que pueden ser objeto de las próximas redadas sobre los derechos que tienen y que deben ser respetados por agentes federales y estatales. En un video envió un mensaje a los migrantes asegurando que los californianos lo respaldan y defienden sus derechos. Y la exdirectora de comunicaciones del presidente Donald Trump, Hope Hicks, compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja. Esto como parte de las indagaciones internas sobre el mandatario. Esta fue la primera ocasión que escuchaban a alguien del círculo íntimo del mandatario desde la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller. Este testimonio es un paso en el enfoque metódico de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a las investigaciones sobre Trump y sus allegados. Y por otra parte, el presidente Donald Trump otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad al economista Arthur Laffer, cuyas teorías sobre los recortes de impuestos han guiado la política republicana desde los años 80. Laffer había asesorado a Trump durante su campaña presidencial y coescribió un libro titulado Trumponomics dentro de América Prime para avanzar y volver a encaminar nuestra economía. Esta distinción es otorgada por el presidente de los Estados Unidos a personajes que hayan contribuido y que hayan hecho contribuciones meritorias a la seguridad o a los intereses del país. Ya le platicaba de las cifras del empleo que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Informó que en mayo se crearon 3.983 empleos formales. Esta cifra representa una disminución de 88.2% respecto al mismo mes del año pasado. En ese entonces se generaron 33.966 empleos. Este fue el peor mayo desde el 2015, cuando se perdieron 7.455. México importa el 72% del gas natural que consume. Esto debido a que la oferta de Pemex mantiene una tendencia a la baja que ya afecta a diversos sectores productivos, principalmente el de generación eléctrica. Según cifras de la Secretaría de Energía, en los 3 primeros meses del año se compraron al extranjero 6.704 millones de pies cúbicos de gas natural, lo cual significó un aumento anual del 30.4%. Con el objetivo de tener una referencia para fijar el incremento anual al salario mínimo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos propondrá una canasta digna que consistirá en 43 productos alimentarios y otros 22 bienes no alimentarios. Esta medida busca cumplir el mandato constitucional de que el salario mínimo sea suficiente para que un jefe de familia pueda sostener en términos materiales, sociales, culturales y educativos, hasta recreativos, también lo dice la Constitución, a los miembros de su familia. Se espera que esta canasta esté lista para el primer trimestre del 2020. Vamos a los dineros. En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.60%, Hong Kong sube 1.23%.
En Europa, Londres pierde 0.53%, París sube 0.16%, Frankfurt retrocede 0.19%, Madrid pierde 0.10%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.504 puntos, el Nasdaq 7.987.32 unidades, la Bolsa Mexicana 43.375.67 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 55 centavos a la compra y 19 pesos con 40 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 72 centavos a la compra y 21 pesos con 80 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $53.76 por barril. El Brent del Mar del Norte, $61.82 por barril. La mezcla mexicana, $56.27 por barril. Hay noticias importantes en materia de seguridad y justicia. En la Ciudad de México fue detenido un sacerdote quien podría ser el autor material del homicidio del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. Le tengo esta y mucho más información en unos minutos, así que no se vaya de Imagen Noticias. Mandíbula. En los vertebrados, cada una de las dos piezas óseas o cartilaginosas que conforman la cavidad oral y en las que están implantados los dientes cuando los hay. El 20 de junio de 1975, hace 44 años, se estrenó la película Tiburón en 464 salas de cine en Estados Unidos. Aunque la traducción correcta tendría que haber sido mandíbulas o fauces. Fue dirigida por Steven Spielberg y está basada en la novela homónima del escritor Peter Benchley. El departamento de efectos especiales tuvo problemas con la réplica mecánica del escualo. Spielberg se vio obligado en muchas de las escenas a solo sugerir su presencia en lugar de mostrarlo. Para ello se apoyó en un tema musical minimalista e inquietante creado por el compositor John. El día de ayer fue detenido Francisco Javier N., rector de la parroquia de Cristo Salvador, en donde Leonardo Avendaño colaboraba como diácono. Está señalado como presunto asesino del joven estudiante. El martes 12 de junio, cuando Leonardo fue asesinado, las cámaras de videovigilancia del C5 lo captaron en la casa del rector de la parroquia. Incluso fue él quien ofició la misa una vez hallado el cuerpo. Se espera que esta mañana la procuradora capitalina Ernestina Godoy ofrezca más detalles en la captura. Que se esclarezca lo que ocasionó todo esto, ¿no? Que eso es lo que ellos prometieron, ¿no? Que hagan su trabajo, pero repito, también que nos involucren para que pues estas cosas disminuyan, ¿no? De parte de nosotros como iglesia se otorga el perdón porque es bien sencillo explicarlo. Imagínate que de repente a cualquiera de ustedes llega una víbora y los muerde. Y la víbora se va, ¿y ustedes con qué se quedaron? Con el veneno, ¿no? Es el odio, el rencor, el resentimiento, ¿para qué lo queremos? Entonces, que agarren a la víbora, ¿verdad? Pero hay que sacar nosotros el veneno. Qué cinismo, ¿no? De verdad, ahí es cuando uno empieza a perder la fe, ¿no? Si un hombre de estos que se supone que para eso está, para llevarle fe a la gente, pues bueno, declara estas cosas, ¿no? Y tiene el cinismo todavía de celebrar la misa, caray, estamos locos, como le digo. A través de un comunicado, la Arquidiócesis Primada de México anunció que sigue de cerca los avances en las investigaciones relacionadas con el caso del joven Leonardo y al igual que el resto de la sociedad espera y confía en que el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación se haga de forma rigurosa y apegada a derecho, respetando las garantías y también derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Sobre el caso de Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado y asesinado hace poco más de una semana, ayer su familia demandó afuera de la Procuraduría Capitalina que se le permita a su representante legal tener acceso a la carpeta de investigación. Criticó que más bien se han enterado por lo que se ha filtrado y publicado en los medios de comunicación. Se registra falta de coordinación en la integración de la carpeta de investigación, la cual fue solicitada el jueves y aún no contamos con las copias entregadas a esta representación legal y por tal motivo desconocemos los detalles que obren en dicho documento, salvo lo que ha sido filtrado y publicado en los medios masivos de comunicación. Hay nuevos grupos especiales patrullando las calles de la Ciudad de México. Mire de qué se trata. Dos nuevos y modernos grupos especiales recorren las calles de la Ciudad de México. Es la nueva cara de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La unidad táctica en apoyo a la población, la UTAP. La principal función es coordinar de dichos grupos, enfocados ahorita a la capacitación para que den un óptimo servicio a la ciudadanía. De ambos grupos, el auxilio a la población en el caso del grupo de auxilio a la población, en caso de desastres naturales, inundaciones, terremotos o situaciones donde se requiera el primer contacto de auxilio por parte de la policía. Y el Comando de Operaciones Especiales, el COE. Es un manejo de crisis en situaciones donde la policía convencional sea rebasada. Estos grupos van a intervenir y van a contener cualquier situación delictiva que se presente de alto perfil. Ellos forman parte de estas fuerzas de élite. Su adiestramiento inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Será una capacitación permanente y continua. Su equipo contará con tecnología que permitirá transmitir en tiempo real las acciones que ejecuten en las calles, lo que ayudará a reforzar las carpetas de investigación. Grupos especiales que estarán presentes en las 16 alcaldías. Hombres y mujeres mejor equipados y capacitados para regresar la tranquilidad a la Ciudad de México. Para Imagen, Ricardo Vittel. Son noticias que de verdad estrujan el corazón y rompen el alma. ¿Hasta cuándo terminará de verdad la violencia que impera en México? En Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que iba a ser un día lleno de alegría se convirtió en una tragedia, todo por culpa de unos malditos imbéciles que no les importó que hubieran niños presentes, pero ya no tienen conciencia. Una pequeña de 5 añitos murió por el impacto de una bala perdida luego de que varios sujetos armados dispararon en contra de un hombre muy cerca de un jardín de niños en donde se llevaba a cabo una graduación de los chiquitos. El hombre asesinado era padre de uno de los pequeños y contaba con antecedentes penales, como si eso fuera importante cuando se muere una niña de 5 años. ¿Y qué culpa tiene de verdad de las idioteces que puede haber hecho su padre? 5 años. Vamos a los deportes. La batalla por la presidencia nacional del PRI llevó al exsecretario de Salud José Narro Robles a renunciar a su militancia y a su aspiración de dirigir el tricolor. El exrector de la UNAM calificó el proceso como una farsa. También la periodista y directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés, renunció al partido. El Instituto Nacional Electoral advirtió que está a punto de tomar decisiones drásticas para cerrar el año debido al recorte a su presupuesto 2019, en caso de que la Secretaría de Hacienda les niegue los 600 millones de pesos que solicitó como ampliación presupuestal. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo se crearon 3.983 empleos formales. Esta cifra representa una disminución del 88.2% respecto al mismo mes del año pasado. Este fue el peor mayo para el empleo desde el 2015. Fue detenido Francisco Javier N., rector de la parroquia de Cristo Salvador, señalado como el presunto asesino del joven estudiante y diácono Leonardo Avendaño. Esta mañana la procuradora capitalina Ernestina Godoy ofrecerá más detalles de la captura.
Más allá de lo bello y lo culturalmente rico que es Guanajuato, sus funcionarios no han destacado por ser precisamente inteligentes a la hora de hacer declaraciones. Ahora ocurrió en torno a la homosexualidad. La directora de Participación Infantil del DIF en Guanajuato, Ofelia García Martínez, manifestó que los jóvenes se dicen homosexuales solo para llamar la atención de los demás. Eso lo dijo durante un foro de trabajo. Sin embargo, sus opiniones despertaron polémica entre la comunidad gay de la entidad. Creo que es un comentario sin argumento. En lo personal, creo que no es como que el día de hoy me quiero levantar y quiero ser homosexual para llamar la atención de la gente. Integrantes de esta comunidad indicaron que la única forma en la que tratan de llamar la atención es cuando quieren hacer valer sus derechos. Pues solamente nos hacemos ver y nos hacemos valer para defender nuestros derechos, cosa que, como te lo comento, como contribuyentes tenemos derecho a eso. En su participación, la funcionaria dijo además que se debe trabajar en la formación de la identidad de género entre los niños y adolescentes. La forma de llamar la atención no creo que es la manera correcta, y ahí es donde nos damos cuenta que nuestros funcionarios públicos no están preparados para el puesto que van a desempeñar. Para la servidora pública, los medios de comunicación, las redes sociales y hasta los uniformes neutros generan ideas que no son correctas. En la gran mayoría es una ignorancia, porque los derechos universales no deben de estar a consideración y a votación de las demás personas. Se supone que se deben de respetar. Después de toda la polémica generada, el DIF estatal emitió un comunicado contrario a las opiniones de Ofelia García, garantizando los derechos individuales y respetando la inclusión de todas las personas. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Tepic Nayarit es el más reciente escenario de la proliferación de las balas en este país. Policías y delincuentes se enfrentaron a tiros tras una denuncia ciudadana. Un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y presuntos delincuentes se registró la tarde de este miércoles en la colonia Emiliano Zapata de Tepic Nayarit. De acuerdo con información oficial, los elementos atendían un reporte de civiles armados en las inmediaciones de la colonia, por lo que al detectar a los sospechosos se internaron en una vivienda marcada con el 839 de la calle Allende, en donde fueron recibidos a balazos, por lo que repelieron la agresión. En el enfrentamiento, un presunto delincuente fue abatido, 2 policías resultaron con lesiones leves y una persona del sexo masculino que responde al nombre de Juan, originario del municipio de Santiago Ixcuintla, fue detenido. Personal de servicio médico forense se encargó del levantamiento del cuerpo, mientras el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Para Imagen, Carla Méndez. Son diversos factores los que obligan a los migrantes a dejarlo todo, empezar de cero en busca de una mejor vida. Sin embargo, el viacrucis por el que pasan algunos es realmente doloroso. Y es justamente el Día del Mundial de los Refugiados, y precisamente esta es una de muchísimas historias que desgraciadamente confluyen en muchos lugares del mundo, no es nada más nuestro país. Lo dejan todo para salvar sus vidas o para perseguir sus sueños. Huyen de la violencia, de la pobreza o de los desastres naturales. Son los refugiados y su libertad, condicionada, perseguida. El 20 de junio del 2001 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Refugiados. La Asamblea General de la ONU eligió la fecha porque aquel año se conmemoró el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. También fue una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, que cada 20 de junio celebraba el Día del Refugiado Africano. De acuerdo con Naciones Unidas, cada minuto 24 personas dejan su hogar para huir de la guerra, la persecución o el terror. Es que muchas veces solo tienen 2 escenarios, la muerte o el exilio. Actualmente, más de 70.8 millones de personas están en esa situación, contando historias de sufrimiento, de sacrificio, pero también de fuerza, valor y perseverancia.
Saludo como todos los jueves a mi querido Luis Berman, porque hay varios asuntos que platicar, por supuesto. La violencia sigue pues estando muy presente en todo nuestro país, en la Ciudad de México, y creo que no hemos hecho nada todavía. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Primero te saludo. Hay que ir avanzando, Paco. Así es. Y el asunto de los migrantes, que es también, por supuesto, fundamental en esta lógica, ¿no? El día de ayer, Fede, te platico rápido para dar introducción, estuve en la presentación del canal judicial, que se llama ahora Justicia TV, y el centro de la Ciudad de México está lleno de migrantes, con todas sus familias, que están pues tratando de platicar con la gente para obtener algo de dinero. Tenemos que entender primero lo que es la migración. Segundo, saber cómo se debe de manejar, porque puede traer esto connotaciones muy desafortunadas. Primero hay que ver todo el espacio del planeta y los diferentes continentes, cómo unos se han saturado, cómo otros están teniendo unos desplazamientos pues increíbles, ¿no? O inimaginables. Y también entender que la migración, la gran mayoría de las veces, históricamente, siempre es positiva. Ahora, de ahí lo que tenemos es que ser muy cuidadosos. Y déjame ponerte el ejemplo. Hace unos días se conmemoraron los 80 años de este éxodo español a México, esta migración que indiscutiblemente es y ha sido valiosísima para un México, despegue ¿no? cultural impresionante en materia literaria, de pintura, en muchas cosas. Y eso es lo importante que tenemos que entre todos entender, los beneficios y lo positivo de una migración. Un migrante es aquel que sale buscando un mejor futuro y él buscando hacerse de un mejor futuro. Entonces, por eso tenemos que entender bien este contexto y de ahí también entender que la gente sale porque tiene que salirse de su país. No es una decisión que sea optativa, la mayoría de las veces para salvar la vida. Y para buscar un mejor futuro. Entonces es también la gente que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para mejorar. Y bueno, creo que los ejemplos los podemos poner. Yo creo que hoy el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, cuando su familia salió en aquellos años del Oriente Medio, no tenía absolutamente nada, ¿no? Y fíjate cómo después de 2 generaciones, lo que se alcanza y el potencial que se alcanza. También tenemos que poner muy en claro que hace un par de días comienza la campaña presidencial para los Estados Unidos y que tenemos que estar muy alerta y cuidadosos todos como mexicanos en cómo nos van a estar utilizando a lo largo de esta campaña. Fíjate, tocas un tema fundamental. Si vieron con atención el meeting, bueno, el acto de campaña, porque fue un acto de campaña en Orlando del señor Donald Trump, se veía a los asistentes incluso aburridos cuando tocaba otros temas. Cuando hablaba de México y migrantes, la gente aplaudía de forma tremenda, ¿eh? Entonces, vamos a estar viviendo situaciones de sub y baja, de montaña rusa, en donde lo primero que también tenemos que ser muy cuidadosos es de no creérnoslas o no creer todo lo que se nos diga, porque si no, nos van a traer ahora sí que mareados por todos lados. Entender que siempre va a haber detrás de esto, en esta época en particular, una lógica electoral, ¿no? Exactamente, y que van de alguna manera a buscar cómo cargarnos la mano cuando les sea conveniente, cómo utilizarnos, cómo alabarnos en algunos momentos y cómo buscar perjudicarnos en otros. Y entender que atrás de la migración o de esta crítica hacia la migración, repito, reconociendo que se debe de saber manejar. ¿Qué hay? Hay una terrible inseguridad. Atrás de estos comentarios
hay racismo, hay clasismo, hay lo peor que la humanidad ha demostrado, y con eso es como has llegado a situaciones como fue el Holocausto. Por supuesto. Creo que es preocupante y sobre todo muy peligroso el discurso de odio del señor Trump. Así es, y no dejemos que eso se vuelva parte de nosotros. Repito, hay que saberlo manejar, pero también hay que saberlo utilizar, porque funciona en la gran mayoría de las veces en favor de las sociedades y de los países. Querido Luis, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Paco. ¿Qué le parece? Vamos a los deportes con Jerry Liceaga. Adelante, Jerry. Ya son las 6 de la mañana con 58 minutos y hoy amanecemos, miren qué bonito paisaje, en el exconvento de Santo Domingo, en Oaxaca, que actualmente aloja el Museo Regional de Oaxaca, en el cual se muestran objetos arqueológicos, máscaras, utensilios domésticos, objetos de hierro, planos del siglo XVI y esto a manera de códices. Ahí está, muy bonito Oaxaca, y le presentamos esta mañana gracias a las webcams de México. Ay, gracias también a todos ustedes que ya están despiertos con nosotros y que nos hacen favor de enviarnos sus amaneceres a través de nuestras redes sociales. Mire, este nos lo envía Nandayapa. Así es. Una gota del naranja amanecer. Buenos días. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso y así es, qué bonita fotografía que nos compartes esta mañana. Gracias, Hugo. Vamos a ver otra imagen de Daniel Santín. Amanecer, así amanece desde Puebla, el Popocatépetl y la luna. Ay, ¿qué tal? Ahí captaste ese gran momento. Gracias por compartirlo, Daniel. Y la última que le vamos a presentar esta mañana es de Medrano. Dice, así de hermoso el amanecer en el poniente de la ciudad. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Muy buenos días a todos también aquí en la Ciudad de México. Y ya lo sabe, tome una fotografía desde su celular, desde su tablet, @ImagenSea nos etiqueta y aquí la compartimos. Y ahora le platico lo siguiente. En el Museo José Luis Cuevas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, encabezó la presentación de las fiestas de julio, mes de la Guelaguetza 2019. La fiesta de la Guelaguetza se realizará los lunes 22 y 29 de julio en el Cerro del Fortín, con la representación de las 8 regiones de Oaxaca, y se espera una derrama económica de 417 millones de pesos, 18.94% más de lo captado en el 2018. Como anfitriones de un estado que lo tiene todo, se han preparado festividades culturales, gastronómicas y deportivas. Asimismo, del 20 al 29 de julio, en el marco de la Guelaguetza, se realizará la Feria del Mezcal. ¡Salud! Con la participación de 74 empresas productoras en el Centro de Convenciones de Oaxaca. Y también por ahí estará nuestra querida Yalitza Aparicio. Así que si pueden disfrutar de esta fiesta, vayan y háganlo. Y también el Hospital Ángeles Lomas inauguró las instalaciones de medicina nuclear y PET-CT, con las cuales se ofrecen diagnósticos más precisos, de menor tiempo y con instalaciones amigables para el tratamiento de enfermedades oncológicas, cardiovasculares y neurológicas. Con estos equipos se realizan tomografías por emisión de positrones, siendo el segundo en México más moderno y también un excelente aliado para la lucha contra el cáncer. El nuevo equipo PET-CT ayuda a los pacientes a reducir su exposición a la radiación en un 50% y también el tiempo de adquisición de imágenes de excelente resolución. Se obtiene en 7 minutos nada más, cuando antes era hasta de 1 hora. Ahí lo tienen. Enhorabuena para el Hospital Ángeles. Estamos a la vanguardia del equipamiento para el cáncer en México, y eso nos da una gran ventaja, porque una vez que tienes equipos para diagnóstico, los tratamientos se hacen mucho más sencillos al ser mucho más oportunos. Entonces los médicos pueden contar en este hospital con todas las gamas de tratamiento para la oncología, el diagnóstico con estos equipos, los tratamientos quirúrgicos en el quirófano, la radioterapia también en el sótano del hospital, y la parte médica de quimioterapia. Tenemos todas las áreas cubiertas de la oncología. En Ciudad Juárez, Chihuahua, una pequeña de 5 años murió por el impacto de una bala perdida, luego de que varios sujetos armados dispararan en contra de un hombre muy cerca de un jardín de niños donde se llevaba a cabo su graduación.
En Chiapas, policías municipales de Huixtla fueron grabados cuando torturaban a una persona que presuntamente habría robado una motocicleta. Luego de la difusión del video, fueron detenidos todos los policías de Huixtla, incluidos altos mandos. El gobernador de California, Gavin Newsom, condenó enfáticamente el anuncio del presidente Donald Trump sobre el operativo del ICE para deportar a millones de indocumentados. En un video envió un mensaje a los migrantes, asegurando que los californianos los respaldan y defienden sus derechos. Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Esta celebración inició en el 2001 por el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Actualmente más de 70 millones de personas en el mundo están en situación de refugiados. México y El Salvador pondrán en marcha este jueves el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, durante un encuentro que sostendrán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele en Tapachula, Chiapas. El programa pondrá en marcha también la estrategia Sembrando Vida, que ya se aplica en México, pero con una adaptación para las condiciones propias de El Salvador. La meta es reforestar áreas devastadas por fenómenos naturales que obligaron al desplazamiento de la población. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En Tijuana, en Baja California, migrantes retornados por el gobierno de Estados Unidos relatan los malos tratos de que fueron objeto en su intento de obtener asilo en la Unión Americana. Algunos afirman que hubieran preferido no haber realizado el viaje. Mire, tratan pésimo, pésimo. Yo voy humillado, los han humillado grandemente. ¿Y sabe qué le voy a decir al último? A mis hermanos hondureños, guatemaltecos, de todos los demás países que no se vengan, porque es duro, es duro. Francisco Mejía es uno de los primeros migrantes retornados a México luego del acuerdo firmado entre el gobierno de nuestro país y el de Estados Unidos. Con la moral destruida, nos narra cuál fue el trato que le dieron las autoridades estadounidenses. Ya no quieren centroamericanos, ya no quieren hispanos, no quieren a nadie, hondureños, guatemaltecos. Y esto que parece un pedazo de papel aluminio es la cobija que se les da a los migrantes solicitantes de refugio mientras están en los centros de detención, donde el frío del aire acondicionado y dormir en contacto directo con el concreto ha afectado la salud de muchos de ellos. Y una vez que los regresan a México, no saben a dónde ir, ya que no les dieron ningún tipo de indicación sobre algún programa de apoyo mientras se cumple el plazo para presentarse a su siguiente cita. Estamos a la mano de Dios sin dinero, sin nada. Yo jamás había tocado una cárcel, soy un hombre muy trabajador, muy humilde. Jamás había tocado una cárcel, nunca me he metido problemas en ninguna forma por no tocar una cárcel. La historia de Francisco es común a la de cientos, miles de migrantes que han pasado la experiencia de los centros de detención estadounidenses antes de ser devueltos a México. Creo que hay mucho racismo, es lo más pésimo que uno vive allí. Por cuando nos preguntan de dónde eres, decimos de Honduras, nos dicen que somos unas ratas. Le decía a mi hija de que tuviera calma, que no llorara, que tuviera paciencia. Un agente que había allí incluso me tiró un pasaporte en mi cara. El 20 de junio se conmemora el Día Internacional de los Refugiados, una fecha promovida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la finalidad de visibilizar la tragedia por la que más de 68 millones de personas están atravesando en todo el mundo. En Tijuana, para Imagen Televisión, Jorge Nieto. El Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, quedó en el pasado, con 114 votos en favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Ayer en senadores, los senadores de la República aprobaron la nueva versión del acuerdo comercial establecido con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ahora solo falta esperar que la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, además del Parlamento de Canadá, aprueben el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los votos en contra fueron de 3 senadores de Morena, Jesús Rodríguez, hijo de Dios, Nestora Salgado y Ana Lilia Rivera. Bueno, y el independiente Emilio Álvarez y Casa. Dios de mi vida, bueno.
Sí, a la señora Jesús Rodríguez no creo que no le gusta ni el chile verde, ¿no? Porque no le gustan los tacos, no le gusta el Tratado de Libre Comercio. De verdad, qué alacrán se aventó el presidente de la República a la espalda con esta mujer. Señor Rodrigo Pacheco, te saludo con gusto. Querido Paco, ¿Cómo con estás? gusto de saludarte. Además, tenemos más o menos el mismo uniforme. Es una cosa camisa rosa, buen gusto fina tienes. Y elegante, y elegante, Pacheco. Mi querido Paco, hombre de los grandes lugares. Pero, oye Paco, varios asuntos. Por un lado, pues ya queda ratificado, esta es una buena noticia en el fondo para México, aunque relativamente eclipsada por un presidente de los Estados Unidos caprichoso. Ayer a Robert Lighthizer, lo recordarás, fue el embajador, el que estuvimos negociando con él, en su momento Ildefonso Guajardo, más tarde Jesús Seade. Bueno, ya en la, digamos, no formalmente. En la recta final, pero ¿no? en la recta final. Pero pues estas amenazas que ha hecho Donald Trump, y ayer le preguntaban a Lighthizer si él estaba de acuerdo con esta forma de operar el comercio internacional, y decía pues sí. Y eso a mí me genera mucha incertidumbre, sobre todo porque hoy puede ser el tema de migración, pero pasado mañana pudieran ser las drogas, y esto puede hacer que de aquí por lo menos a noviembre del próximo año pues vuelva a haber nuevos aranceles, y eso quita pues la esencia y el espíritu de un tratado, que y es la que tenga certeza. Claro. Pues sí. Mira, yo creo que la gente debe ser, y yo creo que incluso los propios analistas deben de ser muy claros. Cuando vemos el meeting de campaña en donde anunció su reelección, bueno, su pretendida reelección, que fue en Orlando precisamente, veías tú al público, y cuando hablaba de otras cosas, la verdad es que la gente no pelaba, como decimos aquí coloquialmente. Cuando empezaba a hablar de México y de migración, eran los grandes aplausos. Y hay que reconocer y hay que entender que Trump es un animal político que reacciona a este tipo de cosas. No reacciona a lo que le pueda decir un asesor o a lo que pueda haber leído. Reacciona a esto. Es como el perro de Pavlov, le tocas la campana y empieza a salivar, ¿no? Exactamente. Y ni a los temas macro, ¿no? Porque hay que decir que la relación con Estados Unidos, México, Estados Unidos es vital también para Estados Unidos. Es realmente relevante, es más todavía vital para nosotros. Pero bueno, pues el hecho es que, como muy bien dices, los criterios políticos se anteponen a los criterios económicos en algunas ocasiones, o por lo menos tácticamente. Ahora, yo pensaba, Paco, que es como celebrar que te casaste con un golpeador, porque eso es lo que es Trump. Nos estamos, digamos, en la siguiente fase del matrimonio, se renovaron los votos. Tú ya dijiste que sí, pero pues todavía no te compra el anillo porque lo tienen que ratificar en el Congreso de los Estados Unidos, y eso todavía es un proceso que va a ser complicado, sobre todo porque hay una animadversión importante de los demócratas que están encabezados por Nancy Pelosi y que dicen, está muy bien, qué bueno que aprobaron, pero ¿no les parece bastante absurdo que el mismo día en que le propusieron a México le dieron un bofetón? Porque eso es lo que hicieron, justamente cuando comenzaron el proceso de enviar al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, un protocolo, digamos, para empezar todo el proceso, y que ese mismo día pues se haya dado esa amenaza de aranceles en contra de México. Y te voy a decir una cosa, aquí hay dos factores que tienen que ver en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El primero, Nancy Pelosi y el pleito que trae con el presidente Trump, y obviamente ya que los demócratas ya están cansados, ya están además de todo con mucho recelo, y que van a empezar a jugar su propia lógica electoral. No van a querer darle ningún triunfo, y además de todo Nancy la nerviosa, Nancy la etcétera, ya lo está tomando personal. Y lo segundo, que me parece que cayó muy mal a los demócratas, es que Marcelo Ebrard se fue a sentar con Nancy Pelosi y después fue a dialogar con la gente de Trump, y ahí fue en donde arregló las cosas. Creo que no le quedaba otra, no estoy criticando el actuar de Marcelo Ebrard, pero le cayó muy gordo a Nancy Pelosi. Sí, para el margen de maniobra que tenía el canciller, hizo algo extraordinario, pero como muy bien dices, si uno lee el posicionamiento al siguiente día de Nancy Pelosi, en donde dice, no es la forma de lidiar con los problemas de política exterior ni con un tema humanitario. Y México está legitimando. Ayer la ex embajadora en México, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, le daba una entrevista a la BBC y decía, el presidente López Obrador tiene que entender que a un matón, así sería la traducción, pues no puedes hacer tantas concesiones porque las va a seguir demandando. Y eso se inscribe, digamos, en esto que ya mencionábamos, que es, pues al rato va a ser drogas. Cuando le das a un perro sangre de humano, va a querer comer sangre de humano. Entonces, bueno, carne de humano. Pero realmente a mí me parece que no puedes estar alimentando a los tigres porque les va a dar mucha hambre después, ¿no? Mi querido Paco, ya nada más mencionar que este es, digamos, también un momento, sí, positivo, relativamente positivo para México,
los aliados de México en Estados Unidos han trabajado, el sector privado mexicano ha trabajado. Como dices, no nos queda de otra, pero sí empezar a reflexionar cómo vamos, por un lado, a diversificar nuestras exportaciones más allá de Estados Unidos. No es un asunto sencillo ni de un año para otro, es un proyecto que nos llevaría los siguientes 10 por lo menos. Pero desgraciadamente lo hemos platicado cada vez que tenemos cualquier tipo de sobresalto. Siempre es lo mismo, hay que diversificar y también no solo depender del petróleo, no depender de los Estados Unidos, y hoy seguimos en las mismas. Exactamente. De hecho, en noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump, ese era el diagnóstico, diversificar. ¿Sabes qué ha pasado con la mezcla de exportaciones mexicanas al mundo? Sigue siendo 89%. 81%, ¿no? ha crecido incluso 1%. Sí. Es decir, hay una tarea pendiente que tenemos que hacer. Muy bien, pues señor Rodrigo Pacheco, como siempre, un placer tenerlo aquí en este estudio. Gracias. Vamos con Quique Villanueva. Gracias, Paco. Oiga, le comento que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump finalmente dio marcha atrás al plan de su predecesor Barack Obama, diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales termoeléctricas y forzar la transición hacia energías menos contaminantes. La nueva directiva, bautizada como Energía Limpia Asequible, se limita a incentivar la eficiencia de este tipo de centrales de generación eléctrica para facilitar su mayor longevidad. Aseguraron que con este plan impulsarán nuevas tecnologías que puedan asegurar que las centrales termoeléctricas de carbón serán parte de un futuro limpio. Imagínense nada más. Y miren, la Casa Blanca fue cerrada de manera imprevista luego del hallazgo de un paquete sospechoso. Periodistas y personal que se encontraban dentro del recinto fueron desalojados ante el temor de que el paquete estallara. Luego de unos minutos, el Servicio Secreto de Estados Unidos cerró el perímetro mientras investigaban el contenido del paquete. Además, arrestó a una persona quien supuestamente arrojó una mochila e intentó escapar. Y un grupo de votantes entregó una carta de intención al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, diciendo que quieren que deje su puesto por su manejo ineficaz de la crisis de las personas sin hogar. Y es que las cifras publicadas a principios de este mes mostraron un aumento del 16% en la población sin hogar de la ciudad en este último año, que pasó a 36.300 personas, equivalente al tamaño de una ciudad pequeña. Buscan recolectar más de 300.000 firmas para pedir su renuncia. Y ahora vamos con Paco porque tiene una sorpresa. Y mire, me da mucho gusto tener en este estudio a un joven con ganas de cumplir sus metas y sus sueños. Es Eduardo Magaña y busca recorrer México y Estados Unidos en su bicicleta. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí con usted. Es un gusto tenerte, por supuesto. Cuéntanos por qué quieres hacer este recorrido. Primero, ¿cuál es la razón? Pues principalmente es encontrar una forma de ejercer mi profesión, que es el periodismo. Combinarlo con una actividad que me apasiona, que es la bicicleta, y seguir mis sueños totalmente. Siempre poner una meta en el camino y si se puede seguir los sueños y realizarlos a través de las cosas que elegí como profesión, pues está increíble. O sea, tú quieres ir a ejercer el periodismo, sobre todo te quieres recorrer México y Estados Unidos para seguir un poquito el camino de la migración. Totalmente. Este proyecto nace sí como una aventura deportista, como una aventura ciclista, pero tiene una esencia mucho más periodística y con una intención de seguir las historias, de reivindicar las historias de los migrantes y de la cultura mexicoamericana, a través de su estilo de vida, la forma en la que trabajan y muchos más detalles íntimos de la vida de estos personajes. Claro. Ahora, ¿dónde vas a empezar y en dónde vas a terminar? Voy a empezar aquí en la Ciudad de México. Ya se estuvo haciendo un trabajo previo en nuestra ciudad y vamos a recorrer toda la ruta del noroeste hasta Tijuana. Ahí vamos a hacer hincapié en la situación migratoria que hay y de ahí nos vamos a ir a San Diego, todo hasta Seattle. Y bueno, vamos a rodear toda la periferia hasta bajar otra vez hasta por la costa este de Nueva York a Texas y regresamos a la Ciudad de México. Wow, vas a darle un recorrido. ¿Cuántos kilómetros son? Son 16,000 kilómetros. Wow. Sí, va a estar complicado, pero ha habido mucha preparación y muchas ganas. Es lo importante, muchas ganas no solo de comer kilómetros, sino también de reivindicar estas historias y darle voz a todas estas personas que no encuentran dónde. ¿Ya tienes más o menos un plan de cuántos kilómetros vas a recorrer cada día y de qué vas a hacer periodísticamente cada día o vas a ir más o menos adaptándote a lo que vaya saliendo? Sí, está el plan. Mucho depende. Hay trayectos largos que pueden ser hasta 200, 300 kilómetros. Vamos a tratar de evitar esos trayectos.
para hacer trayectos de más o menos 100, 120 kilómetros al día. Estamos hablando que vamos a pelear unas 10 horas seguidas. Y el tema periodístico va a ir saliendo conforme al camino, pero ya están determinados ciertos temas. Migración, estilo de vida, trabajo, un poco de turismo y sobre todo también gastronomía, ¿no? Que va acompañado de la identidad cultural de estos 3 países. Ahora, ¿y la lana? ¿De dónde sale? Pues ahí hay varias marcas involucradas en el proyecto. Estamos trabajando ahora sí con un fondo personal. Mis ahorros previos también están financiando este tema. Y bueno, cualquier persona que quiera sumarse a la causa, digo, no necesariamente tiene que ser monetario. Con que me reciban en su casa, con que me regalen un poco de agua, con que me cuenten su historia, eso es lo más importante y la esencia de Historias de Bicicleta, estamos del otro lado. Ahora, ¿cómo crees que vayas a ser recibido en los Estados Unidos? Ahora con este tema que tenemos alrededor, con un presidente beligerante que finalmente está utilizando a la migración como me parece que es el eje principal de su campaña, ¿cómo esperas ser recibido ahí? Pues mira, afortunadamente, gracias a esta hermosa profesión que ambos ejercemos, tengo bastantes personas que conozco de ese lado, ¿no? Muchos artistas, mucha gente que está justo involucrada en esta cultura de ambos lados. Sin embargo, yo sé que el reto está ahí, ¿no? O sea, pero no voy con esa idea, justo voy con la idea de tratar de derrocar esas ideas, como esas fronteras ideológicas más allá de las físicas que diezman y que desgastan la relación entre ambos países, ¿no? Creo que si vamos con esa idea de que nos van a discriminar o que nos van a tratar de cierta forma, la relación no puede ir marchando como debería, pues. Fíjate, déjame compartirte algo. Hay una nueva encuesta de mi tocayo Francisco Agúndez, ¿no? Francisco Agúndez, que tiene una casa encuestadora, y los resultados son de verdad terribles. En México estamos rechazando casi en un 90% el asunto migrante. También creo que puede ser importante, ¿no? El que la gente conozca estas historias y pueda cambiar un poco el punto de vista. Sí, totalmente. No solo se trata de mexicanos, no solo se trata de estadounidenses ni canadienses, creo que se trata de humanos tratando de encontrar una mejor condición de vida. Entonces, el chiste de Historias de Bicicleta es esto, reivindicar las historias de las personas más allá de las cifras, más allá de las estadísticas. Claro. Creo que cada una de las personas tiene una historia importante que contar, una historia de vida, de cómo llegó a Estados Unidos, cómo ha llegado a México. Es importante contar esas historias más allá de las cifras. ¿En esta te vas? Sí, en esta me voy. Ha sido mi compañera de viajes aquí en la Ciudad de México por más de 5 años. La estamos acondicionado al 100% para esta aventura. Y pues nada, o sea, ya está prácticamente lista para salir el domingo. Sales el domingo. Domingo 23 de junio. A través de tus redes sociales vas a ir documentando todo este viaje. Sí, a través de mis redes sociales, Instagram principalmente. Apenas le estoy metiendo ahí el tema de YouTube. Es complicado estar hablando frente a una cámara. Yo soy más fotógrafo que otra cosa. Pero sí, redes sociales, en Instagram, @lalocaster, Twitter, Facebook y YouTube. Va a ser la principal plataforma de difusión para este proyecto. @lalocaster. Sí. Perfecto. Pues Lalo, muchísimas gracias. La mejor Gracias de las suertes y te vamos a estar siguiendo. Gracias. Gracias y buenos días. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Cada semana en este espacio le he presentado diversos casos e historias de feminicidio. Lo hemos llamado Morir en Casa. Historias de mujeres cuyo maltrato, violencia y muerte vinieron de personas muy cercanas y muchas veces en su propio hogar. En algunos casos se ha hecho justicia, en otros no, por supuesto. El llamado es a que nunca más se presente un caso de violencia y feminicidio. Ni una más ni una menos. Y mire, estaba yo leyendo aquí, Liz Trenado me dio el resumen de precisamente las cifras de lo que le presentamos. Son 13 casos y de verdad son cifras que nos podrían hacer llorar. 7 víctimas con hijos, 8 huérfanos de feminicidio, 6 niños, 2 niñas, 2 supuestos suicidios, 5 mujeres apuñaladas, una atropellada, una asfixiada, una golpeada, una baleada. En los lugares, 2 en Playa del Carmen, 2 en Veracruz, 1 en Hidalgo, 1 en Coahuila, 1 en el Estado de México, 2 en la Ciudad de México. Son cifras de verdad que nos deberían de llenar de vergüenza. Como a la mitad de un terreno baldío, por la banqueta, Jorge acelera y ellos
ellas dos voltean a ver a Jorge. Escucho que Serimar me grita. Cuando ella me grita, yo volteo y ya escuché el golpe. Le cortaron su cara 10 centímetros, su cuello 10 centímetros. La picaron alrededor de 90 veces. La violaron los 3. Le dislocaron un hombro, las muñecas, los tobillos. Le abrieron el pecho 30 centímetros. En las primeras horas, las autoridades dicen que Campira se suicidó. A Campira, aquí la encontró Aldo. La encontraron acostada casi de lado. Lo que primero se veía era su cabello que estaba pues, muy cortado y se veía como dormida. Cuando llega, pues luego veo a mi hija y le dispara en la pierna. Luego ya los 3 que le dio en el abdomen. A ella le afectó mucho porque le destruyó la vena aorta. Esa fue la de que desangró a mi hija. La asfixió. Fue de lunes en la madrugada. La topó. No sabemos cómo fue. Porque no sabemos. La maniataron, la golpearon incesantemente en su cabeza, golpeada brutalmente. Le fracturaron su cráneo, puñalada en su pecho, arriba de sus senos del lado derecho. 9 y del lado izquierdo 10 puñaladas. Le destrozó su rostro. Perdón. Le tiró sus dientes y le apuñaló 17 veces en todo su cuerpo. Mi hija es asesinada brutalmente, es golpeada, colgada y después de muerta le cortan sus venas. Todo esto lo quieren pasar como un suicidio. Pero al momento de ver a mi hija con toda la cara destrozada, porque le destrozaron toda la cara, tú dices, un ratero no te destroza la cara por robarte una Mac. Sentí horrible porque yo vi la cara y aunque quisieron hacer algo bonito de ella, no se parecía. No era ella, no era mi hija. Mi hija dicen que es encontrada amarrada de una varilla de protección de una ventana, con un cinturón al cuello. Pues una autopsia no consistente porque no declara las lesiones del cuerpo de mi hija. Le dio 3 puñaladas, fueron 2 aquí y una aquí. La que la mató fue la de la yugular, se desangró mi hija. Mi hija llega a recibir aproximadamente 35 puñaladas. Parte del tórax, corazón, cuello. Habla ahora que se puede hacer algo, que estás viva, que te puedes proteger. Así me tenga que parar, a donde yo me tenga que parar, yo voy a pedir justicia. Ali ya no puede pedir justicia. La pidió, yo creo, la imploró cuando la maltrataron, cuando la estaban matando. Me quisieron callar, matando a mis otros 2 hijos. Pero nunca me voy a quedar callada para dejar de pedir justicia para mi hija Claudia. Evita poner en riesgo tu vida, que soy afortunada, porque te lo puedo platicar ahorita. Yo pude. Si yo pude, tú puedes. Puede cualquier persona. Pues bueno, después de este resumen que le hemos hecho de los 13 casos que le hemos presentado aquí en La Muerte en Casa, ¿no? Que además de todo es paradójico incluso el nombre del serial, pero es la realidad, porque es lo que pasa en el lugar en donde una mujer debería estar más segura, es en donde corre ese peligro. Pues queríamos discutir con de las principales expertas en la materia del tema
sobre esta realidad que es tremenda en nuestro país, que es el feminicidio. Por eso le agradezco mucho a María Salguero que esté con nosotros. María, ella es geofísica y creadora del mapa de feminicidios. Gracias por acompañarnos. Gracias María, por la invitación. te lo agradezco mucho. También está con nosotros Sandra Soto, ella es abogada y es la creadora de la página Los Machos No Matan en México y nos ayudó muchísimo con los casos, lo que le agradezco muchísimo a Sandra Soto. Gracias, Sandra. Y también está con nosotros María de la Luz Estrada, fundadora y coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchísimas gracias. Yo lo primero de verdad es que no sabría cuál es la primera pregunta, porque no puedo creer que hayamos creado un país así, en donde las mujeres corran peligro en su propia casa y en donde además la justicia sea tan lejana a un asunto tan grave, Sandra. Cuéntanos un poquito en tu experiencia, en tu acercamiento con las víctimas. ¿Cuál es la postura de la justicia? Yo sé que son varias o justicias locales, pero en la justicia en general, ahora el nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué hace con las víctimas de feminicidio? Pues sencillamente nada. Nosotros nos enfrentamos a una lucha para accesar a la justicia si es que queremos que nuestras víctimas no queden en una cifra. Nos tenemos que emplear nuestros propios instrumentos, convertirnos en investigadores, aportar o coadyuvar con el Ministerio Público o con la Fiscalía para poder llevar un proceso apegado a derecho y pues que no queden ni impune ni se vayan a cometer omisiones que luego perjudiquen para lograr esta sentencia condenatoria. Desde la investigación para buscar al feminicida cuando huye, entonces tenemos que dejar nuestro dolor a un lado y emprender este camino enfrentándonos no solo a la impunidad, a la omisión, a todos estos fallos que tiene el sistema judicial con nosotros, y prácticamente tenemos que demostrar que nosotros somos los poseedores de la verdad. A mí me llama la atención cuando dicen que vamos a accesar a la verdad en la justicia. La verdad está en nuestra casa, está la muerta, están los huérfanos, está nuestro dolor. Claro. Y eso fue lo que nos pasó y nosotros tenemos que demostrar quién es el culpable, ¿no? Entonces vamos por este camino hasta a la lucha hasta accesar a esta sentencia. Ahora, María, ¿el asunto del feminicidio es un asunto de entidades o es un asunto que está generalizado en la República o tiene que ver, por ejemplo, con alguna política pública que haya sido exitosa o no exitosa en alguna entidad desde tu punto de vista? Pues yo lo veo un problema generalizado en varios estados. De hecho, algo de lo que no se habla es de Colima, que ocupa el primer lugar por cada 100,000 habitantes, pero también tenemos el contexto de crimen organizado en Estado de México, en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, que son los estados que más mujeres asesinadas tienen, pero no hay que olvidar Tlaxcala, Yucatán, que tienen pocos casos, pero por esos pocos casos hay que poner el ojo en ellos. El único lugar donde una política funcionó y más o menos fue la Policía de Género en Valle de Chalco. Tienen una policía especializada en género, pero en realidad creo que no hay un diagnóstico correcto del problema. No se ha investigado el papel del crimen organizado, el papel de los ministerios públicos, de los policías de investigación, que son los primeros con los que las víctimas tienen contacto. Sí. De hecho, cuando fue el caso del monstruo de Ecatepec, las mismas mamás les llevaban la geolocalización y decían, es que con él fue. ¿Es en serio? Sí, y las ignoraban. No puedo creerlo. O sea, es increíble que nos estés diciendo eso. O sea, que las autoridades hayan tenido la oportunidad incluso de haber salvado una vida, ¿no? Y que les importó un bledo. Desde 2012 tenían los elementos para encontrarlo. Porque él puso letreros en la central de abastos de Ecatepec con su teléfono, que buscaba gente para trabajar en una tienda de regalos y para cuidar a un enfermo. Una de las víctimas la cita en una tienda de abarrotes de estas grandes de Ecatepec. Había cámaras, los policías fueron por las cámaras, los de la tienda se niegan a darlas, pero tampoco regresaron. Con una orden, no es un asunto que sea opcional cuando se está hablando de un crimen. Ahora, María de la Luz, cada uno de estos crímenes que hemos analizado tienen un tremendo odio, sea cual sea la fuente del crimen, pero todos tienen un tremendo odio, esté participando el crimen organizado, esté participando la propia familia, pero todos tienen un tremendo odio.
de verdad hacia la mujer. Y yo me pregunto, ¿es un asunto que tiene que ver también con nuestra raíz cultural, con una falta de valores que hemos tenido y con algo cultural, maestra? Sí, a ver, yo quisiera primero plantearte, nosotras llevamos como observatorio, somos una red de 43 organizaciones en 24 estados. Hemos hecho investigación desde Juárez, desde el 89 en la campaña Ni Una Más, entender cuáles eran los factores que en Ciudad Juárez estaban llevando a desaparecer y asesinar a las mujeres. Al final Ciudad Juárez establece características de las maneras brutales como son asesinadas. Y está la hazaña, porque la manera como las mujeres son sometidas, violentadas, en muchos casos son abusadas sexualmente, torturadas. Era como entender qué era el elemento de discriminación que por el hecho de ser mujer se veía plasmado a diferencia de un hombre. Entonces nos tocó analizar con el Colegio de la Frontera Norte los elementos, porque ellas estaban como diferencia de un homicidio a un feminicidio. Claro. Pero yo creo que tendríamos que analizar más el país, que ha habido una descomposición del tejido social. Estamos hablando de impunidad, de corrupción, de una cultura discriminatoria contra las mujeres. Claro. Las mujeres no son consideradas ciudadanas, sino objetos que se puede traficar con sus cuerpos para comercializarlos. Por eso hoy el tema de la trata es un tema, pero no solo, que debemos de ubicar. Ha habido una invisibilización de lo que está pasando en México en los últimos 10 años. Yo que llevo muchos años veo un cambio muy fuerte. Hemos trabajado en políticas públicas, en general leyes como el feminicidio que esté tipificado en el país para poder acreditar y entender cuáles son esos factores. Sí creemos que la discriminación y la impunidad pues son factores que están ahí. Pero sí debemos diferenciar que en los últimos años estructuras criminales, grupos desde chiquitos, bandas, las mujeres son objeto, entonces las violan, piden rescate, pero las acaban matando. Y tú no entiendes por qué. Y eso es lo siguiente que quería preguntarte, maestra. Pero el problema es qué pasa con esos casos que no sancionaron, no investigaron y se quedaron en la impunidad. ¿Qué pasa? Sigue habiendo una permisividad por parte de las autoridades que sí saben dónde están grupos delictivos, redes criminales, que por diversos fines están con las mujeres. Hay casos de donde vemos niñas que son violadas. Lo que nosotros estamos encontrando es patrones, es niñas que son violadas, desaparecen, las encuentras que fueron violados, pero el agresor es alguien cercano, un conocido, el padrastro, en fin, eso en torno de las niñas. Pero en los otros casos estamos encontrando redes criminales donde los cuerpos de las mujeres son, en verdad, es algo inhumano ver cómo hacen, son desechos. Yo les pregunto de verdad porque no lo entiendo, entiendo las razones y entiendo además de todo cómo hemos ido avanzando hasta llegar a este punto, maestra, y se lo pregunto a las tres, pero ¿por qué el odio? ¿Por qué la hazaña? No lo entiendo, no entiendo. Y además, ahora que estabas, maestra, hablando de lo de Ciudad Juárez, creo que a partir de ese momento fue cuando el crimen organizado, incluso los propios sicarios, perdieron ese código de ética y de honor, de que era no tocar niños sino tocar mujeres. A partir de ese momento creo que se perdió y esto se ha vuelto verdaderamente desastroso. Pero ¿por qué la hazaña? ¿Por qué el odio, abogada? Pues yo creo y considero que todos como sociedad debemos de poner nuestra parte para frenar esto que nos está sucediendo como una masacre a las mujeres en México, porque bueno, desde casa existe una educación en donde normalizamos la violencia verbal, la violencia psicológica, económica, física, y luego como funcionarios públicos pues no tienen esta actitud política para poder frenar esto. O sea, las mujeres cuando son maltratadas y deciden denunciar no son tomadas con seriedad por lo que por otro lado las revictimizan, no
las regresen a su casa nuevamente, no existen las condiciones económicas para una mujer para poder subsistir por ella misma, sacar adelante a su familia, regresan a ese núcleo. Cuando nosotros como sociedad vemos a esas mujeres que son lastimadas, pues igual de la misma manera preferimos no meternos, ¿verdad? Dejarla porque ella tiene sus decisiones, y entonces debemos de ser bien conscientes como familiares, como sociedad, poder intervenir a tiempo, como autoridades, poder tomar con seriedad, porque yo considero que en el momento en el que se frena esta violencia física y sea sancionada de una forma ejemplar, se van a prevenir estos feminicidios. Cuando los servidores públicos sean sancionados por la omisión o los errores que tengan durante el proceso, entonces se van a detener estos feminicidios. Hablando de los feminicidios en casa, que la pareja es quien ejecuta. Claro. El odio definitivamente es en cuanto más se quiere sentir el poder por el hombre sobre la mujer, y porque definitivamente saben cuando hay tanta impunidad que matar a una mujer no va a pasar nada. Pero yo creo que también, abogada, estamos enfermos, ¿no? O sea, acabas de describir un país que tiene una enfermedad bastante importante. Ahora, adelante, maestra. Sí, pero mira, yo creo que, a ver, en una cultura de discriminación donde no hay un respeto tanto a mujeres, en este caso no se respeta que tenemos los mismos derechos, nos consideran cosas. Entonces esta cultura, como dice, por la educación. Nosotras cuando tratamos de entender el odio a través ya de la tipificación del feminicidio, se traduce en la hazaña, en las maneras como, porque la hazaña al final es cómo sometes a una mujer. Sí. Entonces te pongo el ejemplo, si tú dices, un hombre cuando una mujer ya no quiere continuar una relación, ¿cómo la va a someter? Entonces, porque pierdes el control y el poder. Así es, eso claro. Se traduce en el control y el poder de los cuerpos de las mujeres. Si la pareja ya no quiere, la acaban matando. Si la mujer no quiere cuando tiene que ver con el tema de la trata y las jóvenes quieren escapar, las acaban sometiendo. Y es un mensaje. Todo esto, como entender y desmenuzar qué hay en un contexto de discriminación, donde las mujeres no se les da un valor, sino son cosas, son propiedad, así se considera propiedad, y cuando tú vas a perder esa propiedad, entonces puedes hacer lo que quieres con ella, ¿no? Exactamente, y entonces sí. Entonces, ¿cómo son las maneras de someterte? Una de las maneras de esta violencia es la sexual. Claro. Que acaba, por lo regular, la sexual, el sometimiento del cuerpo hasta la Ahora, lo más grave es que el Estado está siendo cómplice, ¿no? Con esta impunidad, y está siendo cómplice de la discriminación. Vivimos una cultura que nos dice las mujeres son responsables de la violencia. Son porque no obedecieron, son porque no cumplieron los roles, son porque están queriendo ser igual que los hombres, y pues los hombres se enojan. Claro. Entonces, esa es una justificación. Igual, una justificación para seguir teniendo esta cultura machista que somete, desprecia y considera a las mujeres basura. Ahora, María, dentro de todo lo que tú has hecho, este mapa de los feminicidios, ¿hay alguna relación de la violencia que puede haber, la violencia intrafamiliar, de cualquier tipo, con los feminicidios? Supongo que tiene que estar muy ligado. Sí, muchos de ellos son en la casa, pero también en el ámbito comunitario. Estas chicas que van a la escuela y regresan, que tienen que pasar por despoblados, por calles solas, sin alumbrado público, y terminan siendo víctimas de feminicidio. O también por el aumento de pandillas y de bandas criminales. O sea, tenemos esos tres grandes contextos. La violencia en casa, la violencia comunitaria y la violencia debido a grupos criminales. Claro. Ahora, ¿cómo también empoderar a las mujeres, y se lo pregunto a las tres, para que, como tú lo estabas platicando, abogada, para que se salgan de ese círculo, para que de verdad puedan hacer algo para no ser parte de esta cifra? Yo sé que es muy difícil porque además de todo están solas. Yo creo que hay organizaciones precisamente como este colectivo, como tú también, abogada, la propia María, pero cómo hacerlas llegar, cómo también que ellas mismas, de verdad para mí ofrecer este espacio me parece fundamental para que ellas vengan y den un grito de lo que está sucediendo, pero también cómo poder permear esta cultura en las propias mujeres de rechazar lo que se está viviendo. Pues nosotros a través del espacio que tenemos en las redes sociales, lo que tratamos de hacer es que visibilizar todos los casos de estas mujeres asesinadas o incluso las que sufren violencia física, para que
estas mujeres que están en silencio puedan identificarse en ellas, puedan ver cómo empieza un vía crucis para la familia, cómo guardar silencio es ser parte de la complicidad de todo esto, y que de todas maneras lo que se están callando se va a saber tarde o temprano. Y entonces yo creo que es mucho trabajo, empieza desde el núcleo familiar, desde las políticas públicas o programas de prevención, para poder empoderar a estas mujeres, desde los recursos que el propio país destina para que estas mujeres puedan desarrollarse de forma profesional y ganar de una forma igualitaria. Abogada, tus redes sociales, antes de pasar con las siguientes, porque ya nos vamos a tener que despedir, ¿cuáles son? Los machos nos matan en México, en Facebook. Es la página de Facebook. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Maestra. Mira, creo que es más que solamente prevenir, porque tiene que ser una cultura del respeto a la igualdad de derechos. Entonces, hemos trabajado porque las mujeres se les reconozcan como ciudadanas de primera, con los mismos derechos. Aunque se han creado derechos porque al final no se vive un respeto, a las mujeres no se les considera personas, y entonces tenemos que cambiar una cultura machista, una cultura machista que entra por nuestra religión, que nos considera solo para la reproducción, para el ámbito doméstico, una cultura que no considera que las mujeres tenemos capacidad para estar en el ámbito político, para tomar, una cultura que nos sigue considerando solo culpabilizándonos de la violencia. Entonces, es cambiar una mentalidad que entra por todos, los servidores públicos, el Ministerio Público, que no considera a las mujeres un estigma, que diga, esa mujer le pasó eso porque ella se lo merecía. Entonces, tenemos que cambiar estos estereotipos que siguen calificando a las mujeres como cosas que no les dan valor. Y nosotras, esa es la lucha primera, reconocimiento de derechos, igualdad de oportunidades. Y si no cambiamos eso, si no cambiamos, a pesar que creamos políticas públicas, estamos solo creando políticas para prevenir, o sea, para atender, pero no para prevenir, y para prevenir tenemos que cambiar mentalidades y también trabajar por romper esta cultura de la impunidad, que sigue gente que está metida, implicada en cuestiones delictivas, que genera este ambiente de la violencia contra las mujeres. ¿En dónde se pueden...? Bueno, en la página del Observatorio Feminicidio México.org. Perfecto, feminicidio-mexico.org. Perfecto. Y María, cuéntanos un poquito en dónde te pueden también encontrar. En Twitter, en @msalguerb. msalguerb. Y ahí también pueden consultar todo esto del mapa de feminicidios. Sí, ahí está un link que lleva los mapas. Muy bien, pues yo les quiero agradecer muchísimo y también comprometernos, no solo como empresa, en lo personal, como programa, pues para tratar de paliar esto, porque las cifras de verdad que yo hace un momento acabo de dar son una locura, de verdad. 2016 se hablaba de 6, 7 mujeres, hoy hablamos de 10. Entonces, el problema es que se han generado más políticas públicas de atención, prevención, no está funcionando la implementación ni sanción a autoridades que siguen reproduciendo esta discriminación e impunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y aquí vamos a seguir, por supuesto, en esta lucha. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Vamos con Marlene Stahl. Muchas gracias, Jerry. Oiga, en el marco del 131 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara, otorgó el galardón Mexicanos Sin Fronteras al bailarín Isaac Hernández por más de 20 años de carrera y por su destacada trayectoria internacional. El bailarín principal del English National Ballet de Inglaterra afirmó que se siente orgulloso de representar a México y quiere contribuir a un mejor país. Yo siempre he tenido el compromiso con mi estado, con mi país, por crear vínculos, por crear oportunidades, por dar mi mejor versión al mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que de la primera vez que salí del país, entendí que tenía una gran responsabilidad, porque conmigo quería llevar la versión de México que me hiciera sentir orgulloso. Pues estoy llegando a uno de los momentos más especiales de mi carrera y quiero entregar estos años para construir un mejor futuro para nuestro país, para nuestro estado. Y aquí lo tuvimos platicando con nosotros en el estudio. Oiga, ¿y cómo le fue en la mañanera al presidente en la conferencia de este jueves en Palacio Nacional? Andrés Manuel López Obrador calificó como un avance importantísimo la ratificación del Senado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Celebramos que se haya
aprobado este acuerdo en México para mantener nuestras relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos y con el Canadá. Agradecerle mucho a los legisladores mexicanos, a los senadores, porque es a la Cámara de Senadores a la que le corresponde por ley, de conformidad con la Constitución, ratificar tratados. Lo que hicieron ayer fue un aporte significativo y esto transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Yo qué? Me odias. Sí. Bueno, Quique nos va a contar una bonita historia de 30 segundos. Había una vez un perrito que se no vino a su sección. Se llamaba Goma, se rascó y se borró. Buenas noches. Gracias, bye. No señoras, señores. Por eso, pues, que Señoras, señores, muchas gracias. Oigan, nos escuchamos a la 1:30 en la segunda imagen informativa, 90.5 en toda la República Mexicana. Y mañana, 5:49 de la mañana. Gracias a Dios. Gracias, bye. Coma frutas y verduras, albóndiga del amor. Quique viene de mal humor. Sí, y baile. Y baile. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.